Estamos acá desde agosto del año pasado y nos encontró esta situación de manera bastante sorpresiva porque parecía estar todo bastante controlado y de la noche a la mañana entramos en una situación un poco más compleja. Y bueno, fueron tiempos difíciles y poco a poco vamos retomando actividades. ¿Cómo fueron estas semanas desde que arrancó y desde al menos de que empezaron a notar un poco los cambios, que se empezaban a cerrar algunos lugares, que se empezaban a prohibir algunos otros? ¿Cómo los encontró estas semanas y cómo las vivieron en tu caso con tu familia? Mira, a nosotros el hecho de poder hacer la salida con el peque sobre todo fue una forma de alivianar muchísimo nuestra situación porque podíamos empezar a salir una hora, solamente uno de los progenitores podía ir, pero la realidad es que eso ayudaba muchísimo, sobre todo nosotros que vivimos en un departamento, el tener un poco de contacto con el espacio verde y demás. Entonces eso ya nos ayudó a llevar de una manera mucho mejor el confinamiento. Y bueno, ahora que poco a poco se van liberando determinado tipo de actividades, ya se puede ir a terrazas, tener contacto con hasta 10 personas, siempre respetando las medidas de seguridad. Uno poco a poco va haciendo un poquito más y siempre con mucho cuidado, por sobre todas las cosas. ¿Cómo fueron tomadas estas medidas de desconfinamiento y que se empiezan a permitir algunas actividades sociales? ¿Todavía hay como un poco de miedo de la reunión, del estar cerca de otra persona o no? ¿O se estaba necesitando y fue como un alivio? Yo creo que se estaba necesitando que, bueno, hay de todo, hay mucha gente que lo toma con responsabilidad y cumple las medidas y hay otra que quizás no tanto, se ha relajado un poco y bueno, sí se ve mucha más gente en las calles. Yo por suerte vivo en una zona que es una nueva urbanización donde tengo mucho espacio verde, entonces en ese sentido no estamos tan cerca de la aglomeración de personas y a nosotros nos ayuda y nos relaja bastante, sobre todo en las salidas con el nene, que él va un poco más desprotegido porque no está recomendado para los menores el uso de barbijo, entonces eh, creemos que ir de a poco es la manera más prudente. ¿Cómo fueron estas semanas con tu hijo? ¿Es pequeño? ¿Es una edad complicada incluso como para explicarle la situación, para que lo pueda entender, pero también ya debe demandar el salir, el hacer alguna actividad distinta, tantas semanas en esta monotonía debe ser complicado también para él? Sí, es muy chiquito, tiene 2 años y te imaginas que para él la primera salida fue maravillosa y lo que nos costó muchísimo fue el volver a casa. Los retornos la primera semana se hicieron bastante duros, sobre todo porque una hora quizás era poco tiempo entre salir, volver y demás. Y bueno, ahora que también podemos ir el fin de semana junto con el papá, eso ayuda un montón, porque él lo disfruta de otra manera y podemos hacer otro tipo de cosas que antes no, y bueno, ya te digo, pese a que siempre cuestan las vueltas, porque él quiere seguir jugando y le cuesta entender el hecho de no poder ir a la plaza a la que iba habitualmente, buscamos la manera de tener contacto con otras cosas y enseñarle que los tiempos han cambiado y que hay que evitar el contacto con otros nenes cuando va a jugar, y bueno, es un aprendizaje para todos. Natalia, bueno, la información que manejamos desde acá es que en España están bajando la cantidad de casos y de fallecimientos por día. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? ¿Sienten que en los próximos meses se va a poder vivir, volver a la normalidad de vuelta? ¿Sienten tranquilidad en ese sentido? En realidad se le llama la nueva normalidad. La normalidad como la conocíamos quizás lleve mucho tiempo, pero pareciera que poco a poco, si uno es cauteloso, podríamos tener esa nueva normalidad más cerca, porque, bueno, lo que se busca precisamente es también evitar un rebrote. La pandemia sigue estando, vacuna no hay, entonces aún hay que cuidarse, pero poco a poco pareciera, por suerte, que las cifras van bajando. Natalia, ¿a qué llaman, por lo menos ahí en esa zona, nueva normalidad? Porque es un término que ya aquí se viene empleando también hace algunos días, pero allá estrictamente ¿a qué hace referencia, por ejemplo? La nueva normalidad precisamente se refiere al hecho de tener este distanciamiento social, al uso del barbijo, a tener la precaución del lavado constante de manos, la desinfección de espacios, la ventilación de ambientes y todos estos nuevos recaudos que venimos escuchando constantemente desde hace 2 meses.
Bien, ¿cómo los ha encontrado, al menos a vos y a tu marido, a nivel laboral? Hubo muchas complicaciones y las realidades de distintas personas vienen siendo diferentes respecto a los rubros que se permiten, los que se van flexibilizando, los que no, los que van a tardar más tiempo en volver a incorporarse a la nueva normalidad. ¿Cómo los encuentra a ustedes? Bueno, en mi caso, ni bien se dictó la medida de emergencia, la empresa para la cual yo trabajaba efectuó despidos a los que éramos trabajadores temporarios. Entonces, yo en este momento no estoy trabajando. Mi marido sí lo está haciendo, solamente estuvo un mes en lo que se llama el ERTE, que fue una suspensión de la actividad, donde es el Estado el que paga a través del paro, y con una reducción salarial, pero hoy, por suerte, ya reactivó en su trabajo. Pudo retornar a las tareas que hacía anteriormente, por supuesto que seguramente con un montón de precauciones y de medidas. En tu caso, se te desvinculó de la empresa a la que trabajabas por esta cuestión justamente. ¿Y cómo es ahí en esa situación? ¿Hubo alguna medida que se pudo tomar por parte del Estado? ¿Se pudo recurrir o no hay nada que hacer? En realidad, el Estado, en cuanto a los despidos, no dictaminó específicamente nada. Eh, lo que sí permitía era a las empresas acogerse a un ERTE, que es una suspensión temporal del trabajo, donde el que abona el paro en ese caso es el Estado con una reducción salarial. Pero bueno, en este caso nuestra empresa no se acogía a esa herramienta que se proporcionaba. La realidad es que hizo despidos un poco masivos, eh, teniendo en cuenta la situación y el contexto, sabiendo de que quizás no podía garantizar, finalizado el estado de alarma, los puestos de trabajo. Y en tu caso quizás ya estás pensando o todavía no en una reactivación laboral, ahora que se empiezan a flexibilizar algunas cuestiones, que empieza el desconfinamiento y se va permitiendo, ¿entendés que se va a reactivar la economía o la cadena? ¿O falta? Yo creo que sí, que de a poco se va a ir recomponiendo. Esto está sumamente activo y estimo que poco a poco va a ir también adquiriendo el mismo paso que tenía. Obviamente va a llevar su tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que poco a poco vamos a ir teniendo posibilidades de reincorporarnos. ¿Cómo ves, bueno, la región ahí de Pamplona bueno, la región en donde vos estás viviendo actualmente en comparación con las otras regiones y las otras provincias que están, bueno, más complicadas o algunas quizá mejor paradas? En tu caso, en tu opinión, ¿cómo la ves a la región de Navarra? Bien, bien, hay regiones que han estado más complicadas porque han sido epicentros, como podría ser Madrid, Barcelona. Navarra creo que estuvo quinta en razón de cada 1000 habitantes los afectados que tuvo, pero creo que se trabajó bien. Obviamente esto fue sorpresivo, fueron muchas las cantidades de casos, pero la sanidad pública está bastante preparada y pudo hacer frente a la situación que se plasmó. En tu caso, tu niño todavía no está en edad de escolaridad obligatoria, pero iba a un maternal, a un preescolar. ¿Se sabe algo respecto al retorno de las clases? ¿En qué momento se podrá regresar con esa actividad? Mira, él exactamente iba a un jardín maternal, lo que sería para nosotros. No hay novedades, la realidad es que parecería que directamente van a iniciar cuando en septiembre es el comienzo del nuevo ciclo lectivo, porque acá, a diferencia de lo que pasa en Argentina, estaban finalizando el año. Claro. ¿En As- algún momento, Natalia, se plantearon quizás cuando comenzó, cuando te desvinculan a vos de tu trabajo, cuando tu marido también entra en esta suspensión, regresar a Argentina se les pasó por la cabeza? No, no, no. Creemos que si esta circunstancia nos encontró en este lugar fue precisamente por algo y que, bueno, esto era algo que un poco iba a afectar a la población mundial y nosotros la realidad es que apostamos por este proyecto y estamos muy cómodos y con muchas ganas de seguir, continuar y, bueno, ir probando suerte. Así que van a tener familiarmente larga o esperan una larga estadía allí, en Pamplona.
Y esperamos que así sea. Uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero hoy por hoy nuestra intención es seguir creciendo un poco acá, sobre todo por el peque, por los beneficios que él puede llegar a tener el día de mañana al crecer en un entorno que es tan tranquilo, seguro, que es lo que vinimos a buscar en definitiva. ¿Cuál es, Natalia, ese análisis precisamente y poniendo la mirada en las futuras generaciones, si se quiere, como vos le decís al peque, qué cuestiones observás y decís, las elijo pensando en el futuro, sobre todo de él? Mirá, el tema seguridad para mí es fundamental. Acá se vive de una manera muy tranquila y yo creo que la infancia, por sobre todas las cosas, se desarrolla de otra manera. Es otro el contexto. Acá hay muchos parques, mucho espacio verde, hay mucha integración infantil y la verdad es que me parece que es un ambiente súper propicio para un niño. Eso para mí es, por sobre todas las cosas, lo más importante. Entonces, creo que para él sería fabuloso el poder desarrollarse en un ámbito como este, que lo noto mucho más sano. Bueno, y para las próximas semanas, entendiendo que todo de a poquito va a ser un poco más normal o que se van a ir habilitando cada vez más cosas, se van a ir permitiendo cada vez más cosas, ¿qué imaginan para estas semanas que se vienen? ¿Qué expectativa tienen? Bueno, ahora, si Dios quiere, también vamos a entrar en la fase 2 del desconfinamiento o la desescalada, como le llaman. No te sabría decir exactamente cómo nos vamos a manejar porque nosotros, en definitiva, con los cuidados que vamos teniendo, es como si siguiéramos en fase 0, no salimos más que mi esposa a trabajar, al supermercado o nosotros a dar el paseo diario que tenemos para Facundo, pero la realidad es que esperamos que se reactive poco a poco y poder recuperar contactos con los amigos que hemos ido haciendo, con las familias que ya conocíamos desde antes, desde Luján incluso, y que esperamos poder ver pronto también. ¿Cómo funcionan los paseos, Natalia? ¿Tienen un horario específico? ¿Pueden hacerlo dentro de determinada franja horaria? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se controla que sea el tiempo que se les permite y nada más? No, en relación al tiempo no hay un control específico, no lo hubo. Hoy por hoy sí se puede pasear directamente en lo que es la franja horaria, que es desde las 12 del mediodía a las 7 de la tarde, porque después, bueno, por la mañana hay horarios específicos para deportistas, para las personas adultas, lo mismo por la noche, pero sin embargo en esos horarios puedes salir a hacer la compra, no es que no puedes salir a pasear específicamente. Yo creo que va también en una cuestión de responsabilidad ciudadana, más allá del control que pueda llegar a haber en relación a eso. Lo mismo ahora se determinó que el uso de la mascarilla es obligatorio en determinados espacios, cosas que antes no, y veremos cómo va poco a poco con el calor todo esto. Y respecto a la distancia, ¿hay un límite del domicilio que tienen declarado? ¿Cómo es? Sí, en realidad en cuanto a los paseos, el radio es específicamente de 1 kilómetro. Hay libertad para moverse dentro de lo que es la provincia, pero para lo que es el paseo específicamente se maneja todavía el radio de 1 kilómetro. Que bueno, para nosotros es un montón, no lo llegamos a utilizar, pero sí lo que es deportistas tienen un poco más flexibilizado eso, pero nosotros todavía mantenemos ese radio de 1 kilómetro que no sé si se modifica en lo que es la fase número 2, porque la verdad es que no conozco específicamente qué van a determinar y qué no.